Esta es la meditación correspondiente al día viernes 16 de febrero. Estamos en la serie Tapa a Tapa, que es una lectura devocional de la Biblia en un año. Leeremos desde Génesis hasta el libro del Apocalipsis en este 2024. Es una gran bendición que el Señor nos da. Soy el pastor Rafael Pola. Me da mucho gusto que estemos juntos un día más, manteniendo la disciplina de comer espiritualmente y nutrirnos todos los días. Hoy, como iniciamos un nuevo libro, vamos al resumen que corresponde al libro del Levítico. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado.
De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas, así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto.
De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. Gracias a Dios por estos recursos que tenemos para poder tener una mejor comprensión del texto bíblico. Vamos a entrar a un nuevo libro, al libro de Levítico, y déjeme ponerlo como una ilustración de una carrera. Empezamos a un buen ritmo, y si el camino es plano, pues vamos manteniendo bien nuestro ritmo, pero de repente aparece una subida, y ahí algunos dicen, hasta aquí llegué. Y si la subida es pronunciada, pues todavía es más difícil de avanzar. Para algunas personas, Levíticos y Números, el libro de Levítico y Números, son como subidas. Su buena intención hasta aquí llegó. Génesis y Éxodo lo podemos librar, pero ya empezamos con Levítico, luego con Números, y la temática se vuelve un poco más complicada porque son muchos detalles, en fin, pero ya lo sabemos. Así que estemos listos para la subida, mantengamos el paso y disfrutemos lo que aprendemos de Dios, porque en ello hay una enorme bendición, porque aprendemos del Señor. Así que vamos, sin más dilación, a entrar justamente al libro de Levítico y continuaremos con Marcos, con Salmos y con Proverbios. Hay algunos conceptos que tenemos que agregar a los que ya hemos considerado en otras ocasiones. Recuerden que hemos hablado de la importancia de la verdad, la importancia del bien o la bondad, la importancia de la belleza, y en este libro van a aparecer algunos otros conceptos muy importantes que van dándole un marco a nuestra vida, una estructura, que es la santidad y la pureza. Pero no nos quedemos solamente con la idea de una santidad o pureza de carácter religioso o ritual, porque para el pueblo hebreo, el caminar por el desierto, esa vida en medio de condiciones inhóspitas, también requerían medidas importantes de higiene y de separación. Así que estos conceptos seguirán presentes en estos otros aspectos de la vida: la higiene, la limpieza física, corporal, la separación de cosas que pueden contaminar. Vamos entonces a entrar a nuestro libro de Levítico. Seguro que el Señor nos dirá cosas hermosas, de mucha bendición para nuestra vida y de mucho y hermoso aprendizaje. Como siempre, ten la confianza de plantear preguntas. En nuestros grupos se plantean a veces estas preguntas y ahí comparten, pero puedes también hacerlo con libertad para preguntarme algunas cosas que tengas dudas y podemos ayudarte a clarificar esas dudas. Levítico 1:1 hasta el 3:17. Se trata de las ofrendas y va la palabra a dar las características que el Señor ha dispuesto para las ofrendas que se presenten a Él. Ofrendas que pueden ser motivadas por un deseo de adoración o también ofrendas que pueden ser motivadas por la necesidad de limpiar sus vidas para expiar sus pecados como personas.
¿Qué dice el Levítico? Si el animal es de la manada, debe ser un macho cabrío, un macho, si es del animal de la manada, sin defecto. Si es del rebaño, una oveja o una cabra, también macho, sin defecto. Si se trata de una tórtola o de un pichón de paloma, también se puede presentar como ofrenda al Señor. La siguiente ofrenda es la de harina, que debe ser harina selecta, y si es cocida, no debe llevar levadura. Si es cocida, debe ser sazonada con sal, la ofrenda de grano. Si es molido y tostado el grano de la primera cosecha, también debe presentarse de esta manera. Si es una ofrenda de paz, cuando hay que reconciliar, ofrenda de paz. Si es de la manada, puede ser en este caso macho o hembra, pero sin defecto. Si es del rebaño, puede ser macho o hembra sin defecto. Puede ser también una cabra y nunca debe de comerse ni grasa ni sangre. Estas son las disposiciones que, como puedes ver, también tienen una importancia de salud pública, de higiene para el pueblo, pero se integra en un total de la vida, porque al Señor le interesa la vida completa de su pueblo, no solamente como que tuviésemos una vida por estancos o por cajoncitos, el cajón físico, el cajón emocional, el cajón moral, el cajón espiritual, no. La perspectiva de la Biblia es generalmente una perspectiva integral, porque al Señor le interesa la vida completa de su pueblo, como individuos y como comunidad. Y eso no hay que olvidarlo porque en el día de hoy, con un individualismo tan exacerbado, incluso dentro de la predicación cristiana, olvidamos la importancia que tiene para el Señor la comunidad. También está en su corazón el preservarla para que se mantenga con una vida de calidad como la que el Señor espera para su pueblo y demanda de su pueblo. Marcos continúa con este evangelio mucho más ágil que el de Mateo. Lo encontramos a Jesús sanando a la suegra de Pedro y después la gente llega y empieza a sanar enfermos y a liberar un montón de endemoniados. Al otro día, Marcos lo describe con una actitud de Jesús reiterada. Él le gustaba apartarse a un lugar privado para orar. Lo hacía temprano por la mañana, también lo hacía por la tarde antes de ya descansar. Lo encontramos nutriendo su corazón, nutriendo su alma, porque él va a empezar a recorrer no solamente Capernaum, que es su lugar de residencia, sino toda la región de Galilea. Sana a un leproso, y en este caso es interesante que Marcos señala que Jesús sana al leproso no solamente como parte de su ministerio y la proclamación del reino, sino porque él siente compasión por él. Hermanos queridos, la obra de beneficio de la iglesia, la obra de beneficencia, de servicio a la comunidad, de atención a las personas que tienen carencias, no es solamente un compromiso de carácter social, una preocupación por el bienestar de la sociedad. Lo que realmente mueve el corazón de la iglesia, tu corazón y el mío, es la compasión, que es una forma de amar. Sentir compasión, inclinación del corazón por aquel que está en condiciones desventajosas, o enfermo, o pobre, o marginado, o señalado. Después de recorrer Jesús Galilea, regresa a Capernaum. Ahí también porque 4 amigos lo llevan. No sabemos si son su familia, simplemente se refiere a que 4 personas llevan cargando a un paralítico en su camilla y el Señor reconoce la fe de los amigos y sana al paralítico y le dice, también tus pecados son perdonados, lo que escandaliza a los que están ahí como maestros de la ley. No dejemos de pasar por algo que también para Jesús la liberación, la sanidad
y la salvación son términos que se intercambian. Es la obra de Dios en la vida de una persona. Lo libera, lo sana, lo salva. Cuando sana al paralítico, le dice, tus pecados te son perdonados. Algunas veces el pecado se manifiesta físicamente. El que está viviendo fuera del orden de Dios también está dañando su cuerpo. Así que su manifestación también se ve en sus relaciones sociales, en su vida de familia, en su vida de pareja, en su vida personal. Así que la obra de Dios también incluye todo lo que la persona es. Es maravilloso como el Señor atiende todos los aspectos de nuestra vida. Llegamos al Salmo, que es la continuación del Salmo que veíamos en la meditación previa, el 15 de febrero. Seguimos con el Salmo 35. El salmista da cuenta de esa terrible forma en que es perseguido y ofendido y lastimado, y le suplica al Señor que no lo abandone. Podemos identificarlo con el salmista cuando sentimos que las cosas no van bien o que tenemos que estar cosechando la animadversión de alguien, crítica, persecución. El Señor no nos abandone y que su defensa se haga manifiesta para que los que te defienden se alegren con todo su corazón cuando vean que el Señor también va por ti, vela por ti y sale en tu defensa. Así se reconoce, dice el salmista, la grandeza del Señor, porque Él le da en su corazón a su siervo el don maravilloso, disculpen, de la paz. Finalmente, Proverbios personifica a la necedad como una mujer. No es ofensivo el hecho de que se le vea como una mujer, porque el término pues es un término femenino. Necedad parece ser, aunque parece un término neutro, sin género, se asocia en Proverbios con el carácter femenino de una mujer. Pero también la sabiduría también se personifica como una mujer en los dos casos. Y en este caso dice Proverbios que como una mujer, la necedad invita, seduce, atrapa. Pero queda claro que al final el camino llega a la muerte. Seduce, pero conduce a la muerte. No dejemos que nuestro corazón lo atrape la necedad. Hay personas que nos caracterizamos por ser demasiado obstinados, demasiado necios. Y tú puedes ser obstinado y tener ese defecto de tu carácter, pero la necedad ya implica algo más, un siguiente escalón, nada más que es ese escalón para abajo, porque es hacia lo negativo, porque el necio también tiene un defecto moral, no solamente un defecto de carácter. Su necedad lo lleva, dice Proverbios, incluso a la muerte. Me gustaría mucho que compartiéramos el próximo domingo, 18 de febrero, los mensajes 12 y 13 de la serie sobre Primera de Juan. Estoy terminando la primera carta de Juan. Tengo ya algunos años predicando Juan, todo el Evangelio, lo he repasado tal vez 2 o 3 veces, a veces no completo, algunas partes, a veces más detallado, a veces más general, lo mismo en el caso de las cartas, pero ahora estamos yendo párrafo por párrafo y creo que sacamos mucho más alimento nutritivo para nuestro corazón cuando nos detenemos a ver la palabra con mayor detalle. Si tú quieres encontrar un buen mensaje del Señor, no solamente debe ser bien comunicado, atractivo, interesante, con buenas ilustraciones, imágenes, que sea adecuado, contemporáneo, por sobre todo ello, creo que debe ser bíblico. Que te compartan la palabra trazada con la suficiente profundidad para que sea la palabra del Señor. Así que esperamos estar a la altura de ese desafío para compartir los mensajes 12 y 13. Y ya este sábado, pues qué gusto si nos acompañas allá en Jezreel, sábado 17, 7 de la noche, en el concierto Amor sin Condición. Lleva un amigo, lleva varios amigos, pero lleva por lo menos a uno, un vecino, un familiar, para que el Señor pueda obrar en sus vidas
y en sus corazones. Ese es nuestro deseo y ese es el propósito de estas actividades, de estos conciertos. El día de ayer, antier, para ser más exacto, el miércoles, en un buen sector del cristianismo, empieza una semana, una fiesta especial, se llama la Cuaresma, que son 40 días que conducen hacia la Semana de Pasión, también conocida como Semana Santa. No muchas iglesias cristianas lo conmemoran o lo celebran especialmente los católicos y los ortodoxos, tanto rusos como griegos, los diferentes ramas de la, eh, disculpen un segundito, tengo que hacer aquí una... discúlpenme, estaba explicando el tema de la Cuaresma. Ya sin todos los rituales, también lo celebran iglesias protestantes históricas, como los luteranos, anglicanos en América, los episcopales. Las iglesias libres evangélicas en general no conmemoran estas fechas, pero sí es muy importante, y de ahí mi comentario, que como el pueblo de Dios preparemos nuestro corazón para una fiesta, una conmemoración, una celebración tan importante como la Semana de Pasión. No debe pasar inadvertida. A veces estas fechas se convierten más en fechas de vacaciones, pero date tiempo para meditar en la obra de Jesús, para orar, para leer, incrementar a tu lectura. Lo estamos haciendo con Marcos, pero no vamos a llegar al final de Marcos antes de la fecha de la Pasión. No sé, no estoy seguro, probablemente voy a checar el cronograma de lecturas, pero si es así, dediquemos tiempo a nuestros maestros. Y muchas iglesias evangélicas no lo celebran porque piensan que es demasiado concentrarse en la pasión y la cruz, la muerte, y prefieren incluso llegar hasta el domingo de resurrección, pero tenemos que ver el evangelio completo. Sin muerte y sin resurrección no habría el evangelio completo. Y ambas tienen su importancia y su lugar en nuestra fe. Así que te invito a que preparemos nuestros corazones. En el Jezreel tendremos varias actividades especiales. Este sábado tenemos el concierto, pero ya después en marzo, hacia la última semana de marzo, tendremos cultos especiales, miércoles, jueves, viernes, el domingo de resurrección, tendremos también eventos especiales y el siguiente domingo el aniversario 25. Así que estemos listos, sintonizados para unas fechas tan especiales para nosotros. Que así sea. Que el Señor bendiga muy ricamente este día para ustedes y sus familias.